En Memorias que Perduran de hoy, nuestra entrevista estará centrada en la semblanza de vida del padre Antonio Menacho, sacerdote jesuita que llegó a Bolivia precisamente el año 1952. Diríamos que el padre Menacho está muy enraizado en la vida, la cultura, las tradiciones de nosotros los bolivianos. Yo me atrevería a decir que el padre Antonio Menacho es un boliviano más. Ha desarrollado actividad de sacerdote, de jesuita en Bolivia, y con él estaremos desentrañando esta semblanza de vida para conocer la historia del padre Menacho. Padre Menacho, quiero darle la cordial bienvenida al programa Memorias que Perduran y su saludo inicial para el público que verá el programa. Pues muchas gracias por haberme invitado. No es que tenga muchas cosas que decir, que no conozca a la gente, pero con mucho gusto. Me esmeraré en recordar buenas cosas que he vivido en Bolivia y ratos de pesar que también hemos vivido en tantos años. Sí. Precisamente cuando llegábamos, mejor, poco después de destinarnos a venir a Bolivia, todavía estábamos en España, fue el golpe de Paz Estenssoro y la subida a su poder, y llegamos aquí cuando el país está todavía en una situación bastante precaria, porque Paz Estenssoro tenía que conquistar mucho en Bolivia para cambiar lo que había sido hasta aquel momento, ¿verdad? Sí, fue una apertura muy grande de un pueblo, de una nación que había crecido al margen del campo, solamente en las ciudades, y Paz Estenssoro abrió esto a toda la población indígena de Bolivia. Sí, yo recuerdo los primeros tiempos de nuestra llegada acá. Antes de hablar precisamente de su llegada a Bolivia, me gustaría conocer antecedentes de España. La Guerra Civil Española, por ejemplo. Bueno, lo primero, la Guerra Civil Española, yo nací el año 34. El año 32 hubo lo que llamamos la disolución de la Compañía de Jesús. Había unos gobiernos de izquierdas, España era república, entonces la monarquía, Alfonso XI, el rey Alfonso XI, pensó que él ya no tenía nada que hacer, que no le querían, y se fue voluntariamente y pacíficamente de España. Y entonces hubo elecciones y subió un gobierno republicano, más bien de izquierdas. Y el año 32, este gobierno disolvió la Compañía de Jesús. ¿En qué consistía esto? Se cerraban todos los centros educativos que tenía, y entonces se permitía solamente vivir a los jesuitas de dos en dos, no podían formar. Y bueno, siempre había gente buena para echar una mano, y mi familia, mis padres, pues decidieron, ya conocían a los jesuitas, por supuesto, de ofrecer en la casa propia que viviesen dos jesuitas. Y entonces, yo nací el 34, en la época de la disolución de la compañía. Después de la disolución de la compañía, vino la expulsión de la compañía. Y a los 6, en 1935-36, los jesuitas tuvieron que salir de España. Y si alguno quedaba ahí en una situación bastante dificultosa. Y en esa época es cuando nací yo. Curiosamente no había jesuitas, después acabé como jesuita. Yo de todo eso no me acuerdo nada. Como es lógico, por la edad que tenía.
la guerra duró del 36 al 39. Yo, todos mis primeros recuerdos son las bajadas al refugio. El último año, el año 1900, desde el año febrero, marzo del 38, Franco, que desde el mar, Barcelona, no se había plegado a la revolución o al levantamiento de Franco, pues Franco bombardeaba Barcelona desde un buque italiano que estaba ahí cerca del puerto, no en el puerto, y bombardeaban la parte industrial de Barcelona. Pero el año 38 ya empezaron a bombardear, ya no en horarios fijos como era antes, y además a cualquier lugar de la ciudad de Barcelona. De tal forma que entonces los aviones, cuando aparecían en lontananza, lejos, los aviones que venían a bombardear, sonaban las sirenas. En toda Barcelona había unas sirenas que nos decían al refugio. El refugio para nosotros era bajar de una casa que tenía 5 pisos, ir al sótano. Las bombas de entonces no tenían el carácter tan destructor como las actuales. Y una bomba que cayese arriba, pues a lo mejor en el 3er piso ya no hacía daño, digamos. Pero bajábamos al refugio. Mis primeros recuerdos es la mamá diciendo, corriendo, corriendo, abajo, corriendo, corriendo. Estos son los primeros. Yo entonces tenía 4 años, pero esto me ha quedado muy fijo de la guerra. Y lo que padecimos entonces también de hambre, porque era muy difícil, en la posguerra sobre todo. Y esto me ha quedado a mí como algo que todavía no digo que me haga daño, pero me vuelve el recuerdo cuando vienen estas explosiones y manifestaciones y todo esto, parece que sale este recuerdo de la niñez que era muy poco positivo porque fue muy doloroso. Y esto estoy hablando de los primeros recuerdos de mi vida, fueron de guerra. Después los años difíciles, porque después de la guerra, hasta que España no tuvo, Franco no tuvo una serie de limitaciones que le quisieron poner, porque Franco apoyó totalmente el régimen de Hitler. Entonces, hasta que no prescindió de bastantes cosas de estas y hizo un pacto con Estados Unidos, fue en el año 1952. Y entonces en España ya se abrió una posibilidad de comercio. En realidad, el único comercio que pudo mantener España durante esos años fue con Argentina. Yo recuerdo la carne congelada que llegaba de Argentina, era una carne que se podía comer por allá. Y así fue. O sea, los primeros recuerdos de mi vida son más bien bastante relacionados con la guerra y con la violencia. Y yo ingresé en la Compañía de Jesús el año 51. ¿Y cómo es que decidió entrar a la Compañía de Jesús? Bueno, lo primero que puedo decir es que los jesuitas, yo nací cuando había jesuitas en casa, o sea, la relación nuestra con los jesuitas fue una relación muy cercana. Segundo, cuando acabó la guerra y pudieron, nosotros el último año de la guerra con los bombardeos, ya un día cayó una bomba muy cerquita de casa, todos los vidrios se rompieron y mi madre dijo que no aguantaba más aquello. Mi padre fue a un pueblito donde tenía muchos conocidos que iban en verano y ahí nos repartieron y estuvimos un año. Yo tengo un recuerdo muy gris. A mí me tocó ir a casa de unas 2 tías mayores y solito. Otros estuvieron, los menores, todavía había otro menor y luego nació otra con los papás y los mayores pusieron 2 casas más. Bueno, pues sea lo que sea, los jesuitas habían estado en casa viviendo y cuando se acabó la guerra, pues al colegio los jesuitas, que aparte de ser un buen colegio, estaba en la manzana de al lado de mi casa, o sea, era muy fácil llegar allá. Y los jesuitas fueron muy agradecidos
a lo que se había hecho con ellos y le dijeron a mi madre, traiga a los 5, fuimos 5 hermanos de una vez al colegio, paguen lo que puedan, que eran años difíciles, y o sea, dieron facilidades para ir allá. Y ahí estuve yo estudiando el bachillerato entero y, bueno, yo cuando tenía 15 años, me acuerdo muy bien de la fecha, decidí un día hacerme jesuita. Nadie me impulsó. Ningún jesuita me dijo a los 15 años tendrías que ser jesuita. Fue una idea que pasó por mi cabeza que ya nunca más salió, todavía está ahí. Y ahí empezó mi historia, no en el colegio de los jesuitas, sino historia con los jesuitas, en septiembre del año 51. 51. Sí. ¿Y cómo es que decide venir a Bolivia? Bueno, eso también es un cuentito de la época. Cuando yo decidí hacerme jesuita, yo creo que influyó no tanto el estar en un colegio de jesuitas, cuanto que de cuando en cuando por allí pasaba y vivía en la comunidad unos padres que venían con barba y que eran jesuitas que estaban trabajando en la India y siempre nos daban alguna charla y hablaban cosas de la India y todo esto. Y a mí aquella idea me llenaba. Y cuando iba a entrar, cuando ya todo estaba como preparado y vas a ver al provincial para pedir oficialmente al superior que te acepten en la compañía después de todos los informes que se han hecho, yo al provincial le dije, padre, yo quisiera ir a la India. Y él me dice, usted irá donde le manden. Yo ya aprendí lo que era la obediencia, no necesité más pláticas. Y bueno, entré en septiembre del año 51, el mismo día de Javier Albó, que en paz descanse, que ha muerto estos días, y pues ahí estuvimos hasta que en el mes de enero, el día 16 de enero, me acuerdo muy bien, el maestro me preguntó, así como de paso, a usted en vez de ir a las Indias orientales, ¿no le gustaría ir a las Indias occidentales? O sea, hacia América. Y yo dije, mándenme donde quieran, pero mándenme cuanto antes. Esto fue el 16 y el 24 de enero, hoy hace años, nos destinaron a 10 jóvenes a venir a Bolivia, la primera expedición, el 24 de enero, entre ellos Javier Albó. De los 10, lamentablemente, bueno, lo que sea, la historia es así, ya nada más quedo yo, todos los demás han fallecido ya, soy el más longevo. Y vinimos nosotros, entonces estuvimos hasta julio en España, y el 20 de julio nos embarcamos para América y yo pisé Bolivia el 10 de agosto del año 52. Es la primera vez por aquí. Cuando ya había habido la revolución de abril del 52. Sí, entonces nosotros nos destinaron en el día 24 de enero, la víspera de la conversión de San Pablo. Y salimos de España en julio, pero en Semana Santa vino el levantamiento aquí de Paz Extensor. Yo de esto recuerdo los días de Semana Santa, en aquella época no hablábamos, teníamos el Viernes Santo y el Sábado Santo calladitos hasta la resurrección, era una costumbre. Pero el padre maestro nos llamó a los que de Bolivia, mire lo que dice el periódico, revolución en Bolivia, etcétera, etcétera. Ahí nos enteramos. Y vinimos aquí, sí, en plena revolución. Bueno, Paz Extensor había llegado aquí a Bolivia hacía tiempo, pero todavía estaban con los trabajos de revolución y entonces acabar con los falangistas, por supuesto, que eran los que se oponían. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, padre Menacho, de su llegada a Bolivia? Bueno, yo de la llegada a Bolivia, la primera impresión, o sea, nosotros llegamos por la Quiaca, el altiplano, 2 días de altiplano, el tren era muy lento, muy bueno,
El vagón internacional en que vinimos era muy cómodo. Desde Villazón. Desde Villazón. No, el vagón internacional venía desde... Claro, pero desde en Bolivia, Argentina. Villazón... En Bolivia pasamos la noche antes, la última noche en Argentina, en La Quiaca, y luego pasamos 2 días por el altiplano. La impresión de que Bolivia era un altiplano, esta es la primera impresión, hasta ver algún cerro, a ver cuando veíamos un cerro, porque ahí no se ve nada, un altiplano inmenso. Y llegamos a Oruro el día 11 de octubre, pero una anécdota también del viaje. En Argentina nos daban dinero para comer durante el viaje, porque eran 5 días de viaje, y el padre encargado nos dio un montón de billetes de Bolivia, muchísima plata nos dio, y de la Argentina también. De Argentina todo fue normal, pero en Bolivia aquel montón de billetes se nos fue en el primer desayuno. Había una devaluación tan fantástica aquí, que bueno, que de un día al otro, aquello que nos habían dado una semana anterior, pues ya no valía nada. Tuvimos para un desayuno. Yo recuerdo que hicimos los 2 primeros días comiendo pan con chocolate, porque unas monjas nos habían regalado una caja de chocolates grandes, y pan con chocolate fue nuestra comida durante 2 días en Bolivia, hasta que llegamos a Oruro, y ahí nos recibieron con un buen almuerzo, ciertamente. Sí. En Oruro estuvimos unas horas de tren a tren, y después llegamos a Cochabamba ese día 12 de octubre. La impresión de que subíamos y subíamos y subíamos. Esta es la impresión que tenía yo. Y yo pesqué un dolor de cabeza muy fuerte. Yo dije, uy, me sentará mal la altura. ¿Cómo será? Pero al día siguiente no tenía dolor de altura, nunca más he tenido mal de altura. Más que el día que llegué, que yo creo que era efecto del hambre, pero no otra cosa. Sí. Así es. ¿Y cómo encontró Cochabamba en el año 52? Bueno, Cochabamba, nosotros vivíamos en Villa Loyola, que era una casa de vacaciones que tenía el Colegio San Calixto en Cochabamba, que estaba enfrente de la Facultad de Medicina y donde está hoy día el Colegio Loyola, pero que lo echaron atrás, nos quitaron 60 metros. Era una calle estrechita y ya sabíamos, ya habían avisado que aquello sería un gran parque que uniría la universidad con la Facultad de Medicina, que ahora está ese parque. El Parque de la Torre, creo que se llama ahora. Sí, se llama así. Y ya sabíamos que teníamos que irnos de ahí. O sea, estábamos en plan. Y ahí estuvimos 2 o 3 años hasta que se empezaron las obras. Sí, en Villa Loyola. Yo el recuerdo que tengo era que estábamos en las afueras de Cochabamba y la Oquendo era de tierra toda completamente, y la calle Colombia, la calle Colombia, pasaba un carro de en cuando. Nosotros íbamos con frecuencia desde Villa Loyola a la iglesia de la compañía. Y íbamos por en medio de la calle, que realmente estaba asfaltada. Habían asfaltado con un impuesto que pusieron a la chicha, asfaltaron todo el centro de Cochabamba. Íbamos por el centro y una vez en cuando un coche tocaba la bocina y nos apartábamos para que pasase, porque había poquísimo tránsito. Había dos micros, norte-sur, digamos, de Cala hasta la estación, y otro que iba hasta el puente de Quillacollo. Cochabamba era un pueblo grande, pero un pueblo muy agradable. Yo los recuerdos de Cochabamba los tengo muy, muy bonitos. Y luego el clima, una maravilla. Y la impresión primera para nosotros, después de 4 días de altiplano o 3 días de altiplano, el despertar por la mañana y ver los cerros de Cochabamba, que en España ya nunca había visto yo cerros tan altos y tan bonitos, fue una reconciliación con el mal tiempo pasado en el viaje, viendo puro altiplano. Sí, así es. ¿Y el trabajo pastoral, padre,
ha desarrollado siempre en Cochabamba? No. A ver, nosotros veníamos además muy jóvenes, lo primero que teníamos que hacer era estudiar. Y ahí sí que teníamos, yo estuve 3 años aquí, los 3 primeros años, y ahí teníamos un trabajo pastoral. Nuestro trabajo, la zona en la cual íbamos, porque se había hablado con el obispo en esto, es la zona que hoy día, donde está la universidad, donde están las Madres de Jesús María, estaba en el barrio ferroviario, había muy poco. La ciudad todavía no estaba hecha y había muchas casas sueltas. Y reuníamos a los chicos, recuerdo que pasábamos cantando por allí, los chicos se iban juntando con la mentalidad de la época contra los protestantes. Yo recuerdo un día que los chicos del catecismo, los protestantes habían, los hermanos separados, decimos ahora con más razón, entonces eran protestantes. Los chicos del colegio apedreando la casa, nos pusimos furiosos contra los chicos, lógicamente, pero es la mentalidad que había. Los protestantes eran protestantes, fuera. En esto se ha ganado muchísimo y convivimos mucho mejor. Ahí era el apostolado que hacíamos, 3 años. Y después, claro, desde el año que salí el 55, 3 años fuera estudiando filosofía en Ecuador y Estados Unidos, y luego Colegio San Calixto, 3 años más, y después estudiar en España, teología, en Roma. Un año me secuestraron allí para quedarme, y yo ya avisé al provincial: si no me sacas poco, ya no me sacarás nunca, y me sacó y volví a Bolivia, y desde entonces estaba aquí, sí. En Bolivia en diversos cargos, primero, sí. Pero mi trabajo fuera de Cochabamba, tuve 7 años en Sucre, el resto ha sido en Cochabamba y Cocaraya, por los alrededores de aquí. Ya no volví a La Paz. En La Paz había estado 3 años como lo que llamamos maestrillo, o sea, enseñando en un colegio cuando todavía no eres sacerdote. Lo pasé muy bien, todavía tenemos reuniones virtuales con los que fueron mis alumnos durante 3 años, un curso que me encargaron. Y ya son abuelos y bisabuelos estos, pero todavía de cuando en cuando nos reunimos para recordar tiempos pasados. Han fallecido la mitad prácticamente de esos alumnos, sí. Yo soy, por supuesto, hoy el mayor de todo ese grupo, sí. Padre Menacho, los sacerdotes jesuitas tienen diferentes experiencias, no solo de trabajo pastoral, también el ámbito educativo, el ámbito de los medios de comunicación. ¿Recuerda sobre el Colegio Juan XXIII? Bueno, el Colegio Juan XXIII es un colegio que fundaron 2 sacerdotes belgas que habían venido a Bolivia y fundaron ese colegio. Y al cabo de X tiempo, no sé cuántos años sería, me parece, empezaron en La Paz, en la parte baja de La Paz, pero el clima no les cayó bien, entonces compraron esa gran finca que era el colegio. La compraron y ahí edificaron el colegio y ahí vinieron. No sé cuántos años estuvieron, me parece que fue 5 o 6 años que estuvieron los belgas. Y ellos al irse insistieron mucho que fuésemos los jesuitas. Tuvimos una reunión, era una reunión de provincia, todos los reunidos allí. ¿Qué hacemos? Nos piden este colegio. Y hubo un unánime voz que dijo: no tomar el colegio los jesuitas, sino que el colegio lo tome Fe y Alegría. Fe y Alegría verá a quién puede poner, si se puede poner jesuitas o no jesuitas o lo que sea. O sea, nosotros ya teníamos bastante con los colegios de Sucre y de La Paz. Y así fue. San Calixto. Realmente el colegio se quedó así. Y curiosamente, ya en esa misma reunión, el padre Pedro Baseana se ofreció para ir al Colegio Juan XXIII, que era un colegio para gente sencilla. Él estaba en San Calixto y, bueno, el provincial lo aceptó. Y a pesar de ser de Fe y Alegría, o precisamente de haber por ser alegría, fue el primer director que hubo, que duró bastantes años, que murió muy joven, murió a los 42 años él.
que era un santo varón, un hombre de Dios y sumamente estricto. Y en el colegio puso unas normas de trabajo y de estudio y de colaboración. Y decía, ustedes no son estudiantes que trabajan algo, sino trabajadores que estudian. Y aquí el trabajo, y me pusieron granja de gallinas, de chanchos, cultivaban una buena parte del terreno, todo esto al principio. Ahí nació como un espíritu del Juan 23, que los antiguos alumnos todavía pretenden rehacerlo ahora, pero que los tiempos o las personas no creo que esté mucho para ellos, porque ya estamos muy lejos de eso nosotros. Ya no creo que eso sea fácil de hacer. Pero así empezó el colegio, con el padre, y después el padre Pedrajas, que también falleció, se le unió y así, cuando se acababa este equipo, el padre Villamil, que ahora también está en casa, bastante enfermo, mayor, y en la época en que se retiraban yo empecé también, estuve 6 años en Cocaraya. Acabamos con el colegio ahí, los alumnos que quedaban, pero los nuevos ya se aceptaron en Cocaraya para dejar ese colegio ya a fe y alegría, y nosotros el Juan 23 solamente en Cocaraya, donde todavía sigue adelante. No sé quiénes lo dirigen ahora. Padre Menacho, ¿y qué características tenía el colegio Juan 23? Pues al principio, y yo creo que quedó bastante marcado, la idea de que somos trabajadores que estudiamos. O sea, el que los alumnos no estén únicamente en los libros, en la biblioteca, en las clases y estudiando y tengan sus recreos, sino que tengan un tiempo dedicado suficientemente bien a el estudio, pero que además se ganen la vida con el trabajo que suponen muchas cosas del colegio que pueden hacer, desde lavar la ropa y la cocina y el comedor y estas cosas que se hacían por turno. El colegio lo llevaban ellos, no. Lo mismo en Cocaraya. En Cocaraya tuvimos la suerte de, bueno, yo conocí una enfermera muy buena persona que se había quedado sin trabajo y le dije si se animaba a venir a vivir a Cocaraya. Y ella era la que organizaba todo esto desde la cocina, pero lógicamente una señora no puede llevar toda lo que supone un colegio de 250 alumnos, ¿verdad? Sí. Así fue. Esta era la filosofía que puso el padre Pedro Basiana, que me pareció muy buena. Trabajadores que estudian, o sea, que se ganen la vida en lo que buenamente se puede en el tiempo del estudio, sí, en los años del estudio, mejor dicho. Los sacerdotes jesuitas han dedicado especial atención al ámbito educativo. Está en Sucre el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en Cochabamba el Colegio Loyola, en La Paz el Colegio San Calixto, pero también los medios de comunicación, Padre Menacho. Yo tuve la suerte de conocer al Padre Jorge Trías, al Padre Javier Velasco, al Padre Jaime Bartolí, con quienes, por cierto, yo he establecido también relación de trabajo. ¿Qué tal la experiencia de haber dedicado los jesuitas a los medios de comunicación? Bueno, yo recuerdo que un padre general, el padre Rupe, decía, díganme qué cosa no puede hacer un jesuita. Y decía, porque había de todos, no sé si era hasta un jesuita, que, bueno, no quiero decir en qué país, su oficio era ser de payaso, y hacía payaso con los chicos que jugaban en ciertos lugares y a estos los reunía y luego los catequizaba y qué sé yo. Bueno, desde hacer el payaso hasta doctores de la gran universidad, lo que sea. Esto es. Pero la realidad es que tanto Radio Loyola en Sucre como la Radio Fides de La Paz nacieron no para dar noticias, ni mucho menos, sino para pasar la hora oficial de Bolivia.
la hora oficial de Bolivia la daba el Observatorio de San Calixto. Y yo recuerdo cómo se hacía esto, porque me gustó verlo alguna vez. Los métodos que habían era simplemente con el telescopio puesto en un ángulo que lo estudiaban perfectamente bien, por la noche, cuando tal estrella pasaba justamente por delante de lo que mirábamos, eran las 9 en punto o las 2 en punto, según la hora que buscaban, ¿verdad? Así. Y entonces Fides era la emisora que enviaba esta noticia o hora exacta al resto del país que quisiera saberlo. Lo mismo se hizo después en Sucre con la Radio Loyola, que iba por aquella zona. Y así nacieron. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, ¿y por qué no ponemos una música también antes de esto? Y empezó con nada. Yo todavía estoy viendo el lugar que creo que se conserva, los discos estos antiguos grandes, que se llevaban 2 cada día para poner en la emisora, como diciendo, la música es lo que te dará después la opción para ver la hora exacta. Pero era una cosa muy chica. Y eso, lo que primero fue la hora de unas músicas, después poco a poco, cada uno a su estilo, fue añadiendo. En Sucre empezaron a dar noticias. Yo en La Paz lo seguí menos, pero en Sucre me lo contaron porque estuve ahí más cerca. Fue creciendo de a poquito hasta hacerse las emisoras que han sido, ¿verdad? Ahora en Sucre ya prácticamente no la tenemos nosotros, pero Radio Loyola duró muchos años, sí. Y en San Calixto sigue en pie todavía. Pero todavía conservan Radio Aclo de Sucre, Radio Aclo de Potosí, Radio Aclo de Tarija. Sí, esto nació ahí por las necesidades que tenían ellos de enviar su ciencia al campo. Sí. Entonces lo otro ya perdió el sentido, esto tiene sentido. O sea, no es porque, bueno, es para aprovechar las ventajas de los avances de la técnica en el mundo en que vivimos, que siempre va mejorando. Y yo no sé si la televisión se podría tener también una estación, no lo sé, o si se ha tenido alguna vez. Usted decía, padre Menacho, que llegó junto a 10 sacerdotes a Bolivia, y entre ellos el padre Javier Albó, que falleció lamentablemente el día viernes pasado. ¿Qué recuerdos tiene de padre Javier Albó? Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar que no vinimos 10 sacerdotes. Oh, perdón. Sí, sino que había solamente, de los 10 había un solo sacerdote. Oh, ya. Que luego pasó a Venezuela y ahí falleció el padre Miguel Bru. Los demás eran hermanos, coadjutores y los jóvenes jesuitas. Bueno, vinimos 10. Y nosotros, los que estábamos destinados al noviciado propiamente tal, éramos 4 jóvenes. Albó, La Casa, Serraima y un servidor. Los otros eran hermanos coadjutores que venían a ayudar aquí o allá, fuesen novicios o no lo fueran, y había un sacerdote que muy pronto, que para lo que llamamos tercera aprobación, lo enviaron en Venezuela y allí quedó incardinado en Venezuela. Entonces éramos 4 y nos destinaron el mismo día, como creo que les dije, hoy día 24, hace años de esto, que nos destinaron, 71 años, vinimos juntos, hicimos juntos aquí los primeros 2 años de estudios. A mí me dieron 1 año de estudios más aquí porque estaba medio mal de la salud y me hicieron estudiar 1 año más aquí antes de ir a Ecuador, y empezó un dispersit de nosotros. Y un dispersit que se fue después manifestando en las cualidades que tenía cada uno para el trabajo que fue haciendo. Claudio Pou él había estudiado muy bien en Estados Unidos,
fue durante mucho tiempo el que llevó toda la organización económica de ACLO, Claudio Po, que en gloria esté, y también murió en la Casa Bolívar. Y Javier Albó, muy al principio, nosotros creo que ya dije antes, después de los primeros estudios teníamos 3 años de vida en un colegio que llamábamos maestrillo, que yo estuve los 3 años en San Calixto, y Javier Albó le perdonaron, digamos así, los colegios por la gran predisposición que tenía él para estar con los quechuas y aprender el quechua y las lenguas y todo esto. A nosotros nos dieron clases de quechua desde que llegamos. El primer día que llegamos a Cochabamba, mejor dicho, el día siguiente ya tuvimos clase de quechua. A los 15 o 20 días habló ya, Javier ya hablaba el quechua. Yo no sé cómo lo haría, de qué manera, por supuesto, pero con los empleados que trabajan ahí, sí, él sí iba con ellos. Total, que en muy poco tiempo aprendió el quechua. Entonces, cuando a otros nos enviaran a colegios después de estudiar filosofía, a Javier Albó, acabada la filosofía, le enviaron a el Valle Alto, donde estuvo perfilando los estudios del quechua, y después de esto se fue a Estados Unidos, muy prontito, con el quechua sabido, por supuesto, a sacar el doctorado en antropología, que era el estudio que tenía. Y estudió bastantes años en Estados Unidos, sí. Y después vino aquí y ya se dedicó siempre a estos menesteres del conocimiento de las lenguas indígenas y de las diversas etnias que forman Bolivia, porque ahí en Bolivia estamos inclinados a pensar que hay, bueno, los celtíberos, digamos, los que descienden más o menos de españoles, después los quechuas y los aymaras, pero Javier Albó era capaz de decirte 27 etnias distintas que habían estado aquí y las lenguas que usaban y todo eso. Él tenía esa ciencia. Y luego un hombre de una mente extraordinaria. Lo que ha llegado a escribir Javier Albó es el gobierno ha querido publicar las obras selectas de Albó, o sea, seleccionadas, 14 volúmenes de alrededor de 1000 páginas cada uno. Bueno, es un hombre que, y esto de joven lo notábamos cuando veníamos el viaje, él hacía un poco el diario del día, lo hacíamos en grupo, pero él ahí sacaba mucho más casi de lo que habíamos dicho, la facilidad enorme para escribir que tenía este hombre, sí. Yo creo que es una mente privilegiada. Yo he visto, bueno, no he visto de cerca ninguna como él. Sí. Y él empleó todo esto en un campo, no quiso salir de este campo de las etnias y de las lenguas de Bolivia. Sí. Un antropólogo, investigador, pero así con mucha pasión. Sí, con mucha pasión y con una facilidad enorme para hacerse cercano a la gente. Él se metía en una casa de campesinos y estaba allí comiendo lo mismo que ellos, de la misma manera, y ampliando sus conocimientos, preguntando, que era un curioso impertinente porque le preguntaba todo, sí, sacando ciencia. Sí. Así era Javier Albó. Bueno, sí. El padre Menacho, y en su caso, ¿cómo es que logró enraizarse en Bolivia? No, yo había pensado desde pequeño que tenía que venir aquí, pues para mí realizarme. Yo tuve no diré mala suerte, pero demasiado pronto me metieron en el gobierno de la compañía, fui provincial y bueno, esto sin querer marca mucho la vida y después repetí y esto me quitó el poder estar en un sitio profundizando durante mucho tiempo. Siempre tuve muchas variedades de trabajo, aparte de estar destinado, bueno, primero a Cochabamba, después el Colegio San Calixto, después 7 años en Sucre, la vuelta aquí, Pocaraya. He tenido muchos
muchos cambios de lugar después que dejé los años de gobierno de la compañía. Sí. ¿Cuál es el rol del provincial? Bueno, el rol del provincial es, digamos, tener noticia de las posibilidades que tienen los jesuitas que están confiados a él en la provincia y ver la adaptación de gente con esas cualidades a los trabajos que pueden urgir en Bolivia. O sea, sería absurdo que un hombre como Javier Albó lo pusieran a enseñar en la Universidad Católica, no por falta de cualidades para hacerlo, sino porque su campo es otro. Entonces el provincial tiene que conocer cómo es la gente y procurar que rindan en lo posible. Y por otra parte tiene ciertas obras que son intocables, porque no se puede cerrar San Calixto, y ver con qué gente se va a hacer esto. Es un trabajo. Bueno, aparte de esto hay una cosa que los jesuitas llamamos cuenta de conciencia, que al provincial uno le cuenta cómo está por dentro y lo que le pediría por dentro. A mí me gustaría trabajar esto, o ahora tengo esta situación que me tiene mal, o esta situación de la familia. Él es el que puede coordinar todos estos sentimientos porque se le confían. No es como un militar que no se fija en cuáles son los problemas personales del soldado que tiene a sus órdenes. Sí. ¿Cuál en este momento la situación de las vocaciones para que estudien y sean sacerdotes jesuitas? Pues como pasa en todo el mundo occidental, estamos en un momento de franca, yo no digo crisis, pero francamente de cambio. Tanto para la Iglesia como para los religiosos y religiosas, el número ha descendido enormemente, enormemente. Esto ha pasado ya otras veces, lo cual quiere decir que el mundo está cambiando, y que nosotros no cambiamos o nos adaptamos a la misma velocidad que cambia el mundo. Y yo creo que de esto saldrá, como ha pasado en la historia de la Iglesia, una nueva orientación misma de la Iglesia y orientación de la vida religiosa. Pero estamos en un momento de crisis en que tal vez hay una especie de oscuridad sobre dónde está la solución. Esto en el mundo occidental, o sea, yo diría de buena parte de Europa y Estados Unidos y América Latina. En cambio, en el Extremo Oriente, Filipinas, Vietnam, parte de la India, etc., ahí es todo lo contrario, y África también. O sea, los jesuitas llegamos a ser 36.000, ahora somos 15.000. O sea, hubo unos años de mitad. Sin embargo, a pesar de que aquí cada vez somos menos, en la Europa oriental y occidental, digamos, y América Latina y todo esto, cuando entré yo al noviciado éramos 124 novicios y había 3 noviciados en España. Ahora no llegan a 15 los que hay para toda España. Bueno, pues esto lo están sufriendo todas las órdenes de alguna manera. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un cambio de época y todavía no hemos encontrado la forma en adaptarnos a esto. Y esto ha pasado en la Iglesia varias veces, en varios siglos. Y estamos en este momento un poco de noche oscura. Pero, por otra parte, la Compañía de Jesús lleva años que está en los 15.000. ¿A qué se debe? A que en el Extremo Oriente cada vez hay más vocaciones. Es una cosa muy peculiar. Entonces, hay que aceptar que estamos en un cambio de época aquí y que se irá haciendo porque la gente lo pretende y lo buscará y en un nuevo camino. Padre Menacho, ¿y qué pasa con las vocaciones nativas? Con las vocaciones nativas, aquí nosotros tenemos ahora, aquí teníamos un noviciado donde entraban los nuevos y ahí fueron
formándose primero y luego para estudiar filosofía fuera y la teología también, etc. En cambio, ahora pues tenemos un noviciado en Quito, donde van todos los novicios de Bolivia, de Perú y de Ecuador. En Quito. Nos arreglamos de esta manera. Y después, bueno, todavía tenemos muchas facultades de estudio por el mundo, irán a estudiar, algunos van a Europa, algunos a Estados Unidos, y conozco a alguno que ha pedido ir a la India también. Pues sí. O sea que se dispersan por el mundo. Pero la compañía tiene también que ir adaptándose a las diferencias que hay o las dificultades que hay en el mundo actual, lo que tiene la Iglesia en este momento. Y es curioso que ahora tengamos un Papa argentino, es una cosa muy, muy curiosa, pero el Papa argentino conoce como nadie las dificultades que hay en América Latina y conoce también cómo están en los países del Oriente. Él es el que hará una síntesis de la Iglesia. Yo creo que lo está haciendo muy bien, por supuesto. A propósito del Papa argentino, pero además es jesuita. La primera vez que era un jesuita papa. Parecía que los jesuitas no podían ser papas, pues ahí tenemos un jesuita. Sí. ¿Cómo ven los jesuitas el trabajo que está desarrollando el Papa Francisco? Nosotros no, somos muy papistas en general, ¿no? No, a los jesuitas no nos suele dar el virus de criticar al Papa. Pero prescindiendo de esto, yo creo que el panorama general y la impresión general es de que lo está haciendo muy bien. Sí. Ahora, a mí me consta de gente que no, incluso jesuita, que no están de acuerdo con el Papa. Yo, sí, a mí ha habido alguno que me ha dicho, yo el Papa lo conocí antes y he tenido hartas oportunidades de estar con él. Y hubo un jesuita que me dijo, este Papa al que tú tuteas está hecho una calamidad, no nos lleva. La calamidad eres tú, le dije yo, y punto, se acabó ahí. Pero yo creo que en general lo está haciendo muy bien y además es muy bien recibido entre los jesuitas, muy bien aceptado. Pero los jesuitas somos papistas, o sea, la fidelidad al Papa es parte fundamental de nuestra vocación. El Papa podrá estar en esta postura, en lo de más allá, pero sabe que puede contar con los jesuitas. Padre Antonio, yo conocí al Padre Francisco Dardichón, hincha del Barcelona y del Wilstermann. ¿En su caso ha seguido el fútbol español? Bueno, no diré que lo siga muy de cerca, pero sí que lo sigo, claro que sí. No solamente el español, pero claro, el Barça, uno no puede olvidarse porque además sale en el periódico de aquí las noticias. Y entonces, si uno se entera de que hay una final o algo así, se puede ver, pues hay en casa un padrecito mayor que yo que le encanta y yo digo, vamos a ver el fútbol. Pero hace tiempo que no podemos ver ningún partido de esto, porque no se pueden ver, no coinciden los horarios o no lo pasan para América. Pero sí, el Barça. Esto no se olvida, esto de chicos, yo he sido de chicos del Barça, por supuesto. En el colegio en Barcelona había dos, el Barcelona y el Español, que siguen estando los dos también ahora. Y los del Barça eran más los propensos a Cataluña y el Español los que estaban más propensos a que Cataluña es España y otros Cataluña es Cataluña. Bueno, esto es un problema de allá. Sí, aquí no es problema, lo oímos a distancia, o lo vivimos a distancia. Sí. Pero el Barça está en el corazón. Bueno, esto no se olvida, el Barça, por supuesto, y no solamente el Barça, las cosas que uno ha tenido de pequeño no se van. No se van del corazón, evidentemente. Sí, sí. Padre Antonio Menacho, hablando de logros como sacerdote, estando en Bolivia, ¿qué aportes recuerda así con mayor pasión? Bueno, yo primero he podido vivir sin pelear con nadie. Nunca he sentido que tenía que pelear con ninguna persona en Bolivia. Esto, lo primero. Los segundos logros, no lo sé. Yo
Desde luego, pienso los alumnos que estuve en San Calixto, 3 años. Todavía nos reunimos alguna rara vez en estos encuentros a distancia que nos impuso la pandemia, porque antes yo todos los años por lo menos una vez, cada vez que iba a La Paz me reunía con mis exalumnos y ahí se ha creado una familiaridad muy cercana y para mí esto es parte de un trabajo hecho en común con ellos, esto por supuesto. Los años que yo considero en que he sido más feliz, que he encontrado mejor en mi trabajo, han sido los años en que he estado trabajando en el colegio en Cocaraya, en el internado. Esos son los años que recuerdo con más, no sé, más alegría interior. Lo pasé muy bien ahí. Sí, ahí pude, en aquel internado. Y más que esto no sé qué decir. Yo logros, cumplir mi obligación donde puedo y procurar no crear problemas a los demás y adelante. Decía Padre Menacho que usted nunca ha contado con enemigos, pero la dictadura militar en el tiempo del 52 para adelante, ¿de alguna manera ha interferido el trabajo de los jesuitas? Bueno, la dictadura militar, que es mucho decir dictadura militar, porque fueron varias, por supuesto. Desde luego nosotros aquí pescó en unas épocas en que no estábamos de acuerdo con aquello, evidentemente. A mí me tocó en años en que yo era provincial y yo he tenido que ir a la cárcel varias veces a buscar a compañeros y algunos que estuvieron más tiempo, por ejemplo el padre Luis Alegre estuvo bastante tiempo detenido porque los militares no... Y ahí para llevarle cigarrillos que pudiese fumar. ¿Y qué quieres? Una Biblia y una baraja de cartas. Esto me pidió. Pues bien, llevar eso y iba. No te permiten ir cada día, pero cada 2 o 3 días podía entrar. La gente que guardaba era más bien no solamente benévola, sino amable y decía pase. Sí. Ha habido jesuitas detenidos y luego jesuitas, cuando el golpe militar de Banzer, a los de Santa Cruz, alguno de ellos lo hubieran matado en el plan en que estaban. Y no quiero hablar de nombres, pero una persona que estuvo recogida ya cuando había persecución contraria contra los falangistas, conocía nuestra comunidad y estuvo viviendo ahí meses y meses a costa de los jesuitas y con la ropa que le prestaban porque no tenía nada. Y luego fue el que tuvo la mala idea de allanar la casa de los jesuitas para encontrar armas, nuestras armas. Bueno, nos hicieron pasar. Total, que en Santa Cruz hubo que cambiar a todo el personal. Dejamos ahí un padre mayor que no, con un hermano. Dejamos. Y cuando las cosas se apaciguaron, volvimos a ser una comunidad grande. Pero sí, los golpes militares a veces nos hirieron. Sí. Pero además está el trágico asesinato del padre Luis Espinal. Sí. Esto ya no fue el golpe militar, esto. No. Pero había gente que se la tenía jurada. Sí. Era un hombre demasiado consecuente con sus principios. Y lo que tenía que decir lo decía claramente. Sí. Él era periodista y, publicó cosas que no gustaron mucho. Y se la tenían jurada y lo asesinaron. Es un mártir de nuestra época, porque yo creo que no hubo ningún motivo político para matarlo, sino un motivo de no aceptar la verdad tal como él la veía y la publicaba. No, nunca buscó gente que le siguiera o un golpe, no. Mandaron por su forma de pensar. Sí. Padre Antonio, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué retos todavía quedan al padre
Antonio Menacho, sacerdote jesuita? A mí el reto, bueno, yo voy a iniciar la década de los 90, se puede imaginar que yo vivo pensando que el día menos pensado el Señor me llame y entre tanto trabajo en lo que puedo. Tengo muchas limitaciones ya por la salud y por todo, pero todavía la cabeza suficientemente clara para 2 trabajos que me canso al hacerlos. O sea, no duro mucho tiempo cada día, pero dedico un par de horas por la mañana y por la tarde. Uno es el archivo histórico de los jesuitas. Yo he querido hacer, lo hicimos con Javier Baptista, que en gloria esté, con un archivo en el cual se puede estudiar la historia de los jesuitas en América Latina, pero sobre todo en Bolivia, desde que vinieron aquí en la época colonial. Y yo he reunido muy buenos documentos, sí. Sobre todo, hay muy buena documentación sobre las reducciones de mojos y de chiquitos, pero hay de todo, de todo. Mi trabajo es catalogar eso. O sea que todos estos papeles, yo ya he llenado cuadernos catalogando, poniendo en tal sitio. Tal documento trata de esto, así, todo, resumen de todo, para una persona que vaya o que venga después, diga, a ver, yo quiero, pues vaya ahí a estos cuadernos de catálogo y vea lo que puede encontrar en el archivo. Esto todavía es un trabajo que yo puedo hacer y yo lo hago los ratos que me permite el tiempo y el dolor de cabeza, pero lo hago con mucho gusto. Y luego también la biblioteca. Tenemos la biblioteca Murillo, que tiene 42.000 ejemplares, una biblioteca que se ha hecho paso a paso y ahí van los libros de comunidades que se cierran, de jesuitas que mueren y otros más, que a veces hay también una extraordinaria sección de libros antiguos del siglo XVI, XVII, todos forrados en pergamino, que son 4.200 libros. ¿Sí? Algunos que he tenido la paciencia de mirar en internet, no hay más que un ejemplar en toda América Latina, que es el nuestro, un libro de un hermano jesuita, el primer libro de ingeniería y de arquitectura que se escribió hace muchos años, en el años 1700. Sí. Pues este es mi trabajo. Y fuera de ese trabajo, alguna misa que piden por fuera y gente que viene a casa a hablar, por hablar, que también ahí estoy, pero todavía puedo hacer eso. Pero ya tengo mis facultades muy limitadas y la memoria tiene mucho bache. Bueno, Padre Antonio, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran. Su despedida del público que verá el programa. Bueno, pues la despedida es decir que estamos en un momento de cambio de era y que los jóvenes que puedan oír o puedan sentir momentos difíciles ahora piensen que ellos serán lo que harán un nuevo camino que necesita tanto Bolivia como el mundo de hoy, que ha evolucionado tan rápidamente que no hemos sido capaces de ponernos a su ritmo. Y son los jóvenes los que tienen por delante este desafío. Yo estoy seguro que en Bolivia hay jóvenes de suficiente categoría humana y espiritual y moral como para que se haga un camino admirable para este pueblo tan querido. Gracias, Padre Antonio Menacho. Muy bien. Por haber aceptado esta entrevista en Memorias que Perduran y por recordar pasajes de esa semblanza de vida, por un lado en España, pero la mayor parte enraizado en Bolivia. Nos ha señalado que ha llegado primero a Villazón, Oruro, luego Cochabamba, donde prácticamente está, diríamos, ahora desarrollando su trabajo pastoral como sacerdote jesuita. Nos ha contado diferentes facetas de la Compañía de Jesús, un trabajo sin duda de aporte en el ámbito educativo,
de aporte en el ámbito de los medios de comunicación social, pero también de mucho aporte en el trabajo pastoral. Una semblanza de vida digna de reconocerla a través de Memorias que Perduran. Amigos, será hasta pronto. Ha sido grato estar con ustedes.